Fíjense bien lo que dice el ejercicio. Vamos a hacer este ejemplo de subespacio. Dice en R2, o sea, el espacio vectorial es R2, el grande, ¿no? Considero el conjunto S igual a los XY de la forma Y igual MX, que son las rectas que pasan por el origen. Y dicen pruebe que S es un subespacio. Yo lo voy a anotar así, su conjunto con una E aquí. Subespacio vectorial de R2. Para que alguien sea subespacio vectorial de otro espacio vectorial grande, deben tener en cuenta tres cosas. Primera condición, el 0 de B debe estar en S. Así dice la propiedad, ¿no? Pero esto se traduce en el 0 de B para mí es el 0 de R2. O sea, 0, 0, el vector nulo de R2, que es el espacio grande, debe pertenecer al subconjunto. Entonces yo les pregunto, ¿el vector nulo está aquí en S? 0, 0 está en S. Es muy fácil verificarlo. Reemplacen aquí donde está la X y Y, el 0 y 0, y vean si se cumple la igualdad. Obviamente 0 es igual a M por 0, es decir, una recta que pasa por el origen. Esto significa que el vector nulo de R2 está en el conjunto S. ¿Ok? La primera propiedad se cumple. Segunda propiedad, si tienes dos vectores U y B en S, hay que verificar que la suma definida en el espacio vectorial, sigue siendo un elemento de S. Pero ¿quién es un U y B en S? Bueno, te vas a tomar dos pares ordenados porque estás en R2, ¿verdad? Vamos a tomar XY y vamos a suponer que MN, no, MN no porque la M lo estoy usando aquí. Vamos a usar XY y AB. AB. O si pones X1, Y1, X2, Y2, como te guste a ti. Tomas dos elementos que vivan en S, o sea, que estén en la recta. Y vas a probar que la suma de ellos dos, debes probar que si tú sumas XY más AB, esto sigue viviendo en S. Esto es lo que tú vas a probar. ¿Cómo demostramos esto? ¿Qué habría que hacer aquí? ¿Qué habría que hacer aquí? Pregunto. Bien sencillo. Si XY está en S, luego que tú sabes que XY está en S, ¿verdad? Si XY está en S es porque XY satisface la ecuación que caracteriza el conjunto S, es decir, Y es igual a MX. Y si AB está en S, si AB está en S, es porque AB también satisface la ecuación, es decir, B es igual a M por A. Yo lo que quiero verificar es si la suma satisface la ecuación. Entonces me pregunto, la suma XY más AB, que no es más que X más A, Y más B. Yo me pregunto, ¿esto pertenece a S? Me pregunto, ¿no? Para que esto pertenezca a S, debo verificar que Y más B debe ser igual a M por X más A, ¿verdad? Porque eso es la ecuación de S, ¿no? Que la segunda coordenada sea igual a M veces la primera. Entonces, agarro la segunda coordenada, Y más B, y esto es igual a ¿quién? Bueno, yo tengo por hipótesis estas dos cosas, porque sé que XY está en S, que AB está en S. Entonces, Y vale M por X. Lo tengo acá. Y B vale M por A. Saco factor común la M. ¿Y qué acabo de descubrir? Acabo de descubrir que Y más B, que es la segunda coordenada, es M veces X más A. Es decir, que el par X más A, Y más B es un elemento de S, que es justamente lo que me había preguntado si era verdad, o sea que sí se cumple. ¿Se cumple la condición 1? Sí, el 0, 0 está. ¿Se cumple la condición 2? Si tomo dos vectores de S, ¿la suma sigue estando en S? Sí. ¿Se cumplirá la condición 3? Vamos a ver. Vamos a borrar aquí y vamos a hacer la última. Bueno, esto lo voy a dejar aquí, que puede ser útil. Me va a ser útil, de hecho. Aquí. Entonces, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a borrar aquí. ¿Cómo será la última condición? La última condición es hacerla exactamente igual a esto, de manera similar. La última condición es lo siguiente, ¿no? Mi última condición para que sea espacio vectorial es la tercera, ¿verdad? Es que si yo tomo un escalar alfa cualquiera en R y un vector U de S, o sea, un XY que vive en S, debo demostrar que alfa por XY sigue perteneciendo a S. ¿Ok? Debo demostrar, esta es la ecuación. Esta es mi hipótesis, esta es la tesis. Debo demostrar esto. Entonces, ¿cómo sé yo que alfa por XY está en S? Bueno, alfa por XY no es más que alfa X, alfa Y. Y para que esto pertenezca a S, para que pertenezca, no sé si pertenece, por eso es una pregunta, para que pertenezca, él debe cumplir que esta coordenada debe ser m veces la primera coordenada. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces vamos a agarrar alfa por Y. Aquí es igual a alfa por Y. Bueno, como yo sé que X, esto no me hace falta porque ahí no aparecen, ¿verdad? Como yo sé, por hipótesis, que XY está en S y XY está en S significa que Y es MX, entonces en lugar de escribir Y, yo escribo el alfa que queda igual y en lugar de escribir Y, escribo M por X. ¿Sí? Aquí voy a asociar, coloco la M de este lado y dejo alfa por X. ¿Qué acabo de demostrar? Que la segunda componente, que es YB, es igual a M veces la primera. De aquí deduzco que efectivamente alfa X, alfa Y es un elemento de S. He demostrado que si tomo un vector en S y un escalar en el campo, el producto alfa X, alfa por XY, que es esto, porque esto es alfa por XY, ¿verdad? Sigue perteneciendo a S. Por lo tanto, la tercera propiedad también se cumple. Entonces se cumple que el cero está, que la suma es cerrada, que la multiplicación es cerrada. Puedo concluir de 1, 2 y 3, concluyen de 1, 2 y 3, concluyen que S es un subespacio de R2. Es decir, todas las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales de R2. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto, vamos a borrar esto aquí, si yo hubiese puesto S son los XY de la forma Y igual MX más B? ¿Será esto subespacio de R2? Pregunto. Seguramente las propiedades de cerradura y multiplicación por escalar se pueden hacer, pero resulta que el cero no está en este conjunto, a menos que B sea cero, ¿no? Si la recta no pasa por el origen, 0, 0 no pertenece a S, ya que si lo reemplazas aquí te daría 0 igual M por 0 más B, eso obligaría a que B sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, si B es distinto de 0, esto no es un subespacio. Por supuesto, si B vale 0 es el que ya hicimos ahorita, ya igual a MX, ¿no? Entonces, en R2 y en general en Rn, cualquier recta que pase por el origen va a ser el subespacio. Si no pasa por el origen, no lo es. ¿Ok? Rectas que pasan por el origen son subespacios, si no pasan por el origen, no lo es. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Vamos a ver ahora aquí. Bueno, este era el ejercicio, ¿no? Otro ejemplo. En general, eso lo hicimos en R2, pero en general, si tú trabajas en el espacio Rn, cualquier recta L con vector director A que pase por el origen, es un subespacio vectorial de Rn. Esto es subespacio vectorial de Rn. ¿Cómo sería este? Vamos a tratar de que ustedes hagan este siguiendo los tres pasos. Aquí van a verificar primero que el vector nulo de Rn, el tita 0, está en L.
Segundo, que si tengo dos elementos U y B en L, la suma está en L. Y el tercero, si tengo un escalar y un vector B de L, alfa por B está en L. Entonces traten de hacer esto, ¿no? Voy a darle 5 minutos para que lo intenten hacer. Primero, vamos a ver que el 0 está. Si t vale 0, si t, son las rectas de la forma de x igual a t por a, donde t es cualquier escalar. Si t vale 0, bueno, colocas aquí 0 por el vector a y vimos que el 0 por un vector cualquiera del espacio siempre me da el vector nulo. 0 por a me da 0, por lo tanto el 0 está en la recta. Y se sabía porque la recta era de la forma de x igual a p más t por a, ¿verdad? Esta es la ecuación vectorial de la recta. Y si p no aparece, porque p es igual a 0. Es una recta que pasa por el origen. Por lo tanto, el origen está en la recta. La segunda condición que vamos a ver es que si tomo dos elementos en la recta, debo verificar que la suma está en la recta, ¿verdad? Si tomo dos elementos B y C en la recta, es porque existen dos parámetros T1 y T2, de tal manera que B es T1 por A y C es T1 por B. Perdón, C es T2 por A. Es decir, si cualquier elemento de L es de la forma T por A, si agarro un vector B en L es porque B satisface esta ecuación para algún T1. Entonces B es T1 por A. Y si agarro un vector C que está en la recta L, C satisface esta ecuación. C es de la forma T2 por A. La suma será de la forma un escalar por A. Bueno, sí, evidentemente. Si yo sumo B más C, me queda T1 por A más T2 por A. Saco factor común la A y me queda que es un escalar multiplicado por A. Puedo concluir que B más C, por ser un escalar que multiplica A, es un vector de la recta. Entonces la suma es cerrada. La tercera condición es la multiplicación por escalar, ¿verdad? Ya sé que el vector nulo está, que la suma es cerrada. La tercera condición, entonces tomo un vector y un escalar, un R, un alfa en R. Bueno, yo quiero ver si alfa por B también está en R, ¿no? Si alfa por B también está en L, perdón. Entonces, alfa por B es alfa por, como B está en la recta, es de la forma T1 por A, ya lo hemos dicho antes. Asocio estos escalares, me queda así. Entonces, alfa por B es un escalar multiplicado por A. Por lo tanto, alfa por B también es un elemento de la recta. ¿Qué demostré? Que el 0 está, que la suma de dos vectores de la recta está en la recta y que la multiplicación de un escalar por un elemento de la recta sigue siendo un elemento de la recta. Puedo asegurar entonces que esa recta es un subespacio vectorial de R a la N. ¿Ok? Siempre son esos tres pasos, que el 0 esté, que la suma sea cerrada y que la multiplicación por escalar sea cerrada. Es decir, que si agarro el 0 tiene que estar en el subconjunto, la suma de elementos del subconjunto es un nuevo elemento del subconjunto y que la multiplicación de un escalar por elemento del subconjunto también es un elemento del subconjunto. Lo que ustedes tienen que saber es cómo caracteriza el subconjunto. Eso tienen que saber hacerlo. Otro ejemplo, a ver si ustedes agarran la idea ahora. Van a demostrar que el plano de pi de coordenadas de ecuación cartesiana AX más BY más CZ igual a 0, que es el plano que pasa por el origen, es un subespacio de R3. El plano que pasa por el origen es un subespacio de R3. Vamos a hacer este, por favor. Voy a pausar y ustedes intenten hacerlo. Bien, volvamos nuevamente. Me dan un ejemplo. Me dicen, sea pi el plano de R3 de ecuación cartesiana AX más BY más CZ igual a 0, donde A y B y C son números en R fijos, el plano que pasa por el origen. Vamos a verificar que este plano es un subespacio de R3. Para que un subconjunto de R3 sea un subespacio de R3, debe satisfacer tres propiedades. Que el 0 esté en el subconjunto, que la suma de elementos del subconjunto sea un nuevo elemento del mismo subconjunto y que la multiplicación por escalar de elementos del subconjunto sea un nuevo elemento del subconjunto.
Entonces, vamos a ver la solución. ¿El 0 está? Sí, porque el 0 satisface la ecuación. Basta reemplazar aquí donde está la X, aquí donde está la Y, aquí donde está la Z, el 0. Queda A por 0, B por 0, C por 0. Esto me da 0 igual a 0. El 0 está. Es inmediato. De hecho, dice que es un plano que pasa por el origen. O sea, el plano contiene el origen. La segunda condición, tomo dos elementos del plano y voy a verificar que la suma también es un elemento del plano. Ok, si yo tomo dos elementos del plano, yo puedo asegurar sin ninguna dificultad lo siguiente. Si yo voy a verificar que la suma está en el plano, considero el vector suma. El vector suma es x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Y si yo quiero mirar si él pertenece al plano, debo verificar que este nuevo vector, donde sus entradas son las sumas de las entradas anteriores, satisface la ecuación de pi. Es decir, que si A por la primera entrada, más B por la segunda entrada, más C por la tercera entrada, me da 0, puedo asegurar que está en el plano. Vamos a ver, vamos a hacer la cuenta. Vamos a agarrar A por la primera entrada, B por la segunda entrada y C por la tercera entrada. Si demuestro que esto es 0, es porque está en el plano. Entonces, aquí es igual esto. Distribuyo la A por X1, A por X2, distribuyo la B, B por Y1, B por Y2, distribuyo la C, C por Z1, C por Z2. Aquí agrupo los que tienen su índice 1, o sea, AX1, BY1, CZ1, y los que tienen su índice 2, AX2, BY2, CZ2. Y ahora uso mi hipótesis. Como X1, Y1, Z1 está en el plano, yo sé que X1, Y1, Z1 satisface la ecuación del plano pi. Es decir, que A por X1, B por Y1 más C por Z1 tiene que ser igual a 0, porque él está en el plano. Y X2, Y2, Z2, como pertenece al plano, también satisface la ecuación del plano. A por X2, B por Y2, C por Z2 me da 0. Entonces, estos dos me dan 0 y 0 más 0 me da 0. ¿Qué demostré? Que esta ecuación también me da 0. Por lo tanto, el punto suma satisface la ecuación del plano. Es decir, el punto X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2 es un elemento del plano. He probado que la suma es cerrada. ¿Ok? Ya tengo que el 0 está, que la suma es cerrada y voy con la multiplicación por escalar. Agarro un vector y un escalar. ¿Qué tengo que demostrar yo? Que alfa por X1, Y1, Z1, me toca demostrar que alfa por X1, Y1, Z1 es un elemento del plano. Pero recuerden que alfa X1, Y1, Z1 es alfa X1, alfa X2, perdón, alfa Y1, alfa Z1. Lo que tengo que ver es si estas tres coordenadas cumplen la ecuación del plano. Y para que cumplan la ecuación del plano, calculo A que multiplica a alfa X1, B que multiplica a alfa Y1 y C que multiplica a alfa Z1. Si esto me da 0, es porque está en el plano. ¿Qué hago? Simplemente saco factor común alfa, me queda AX1, BY1, CZ1, ¿verdad? Pero uso la hipótesis de que este elemento estaba en el plano, el X1, Y1, Z1 pertenece al plano y por ende él satisface la ecuación AX1 más BY1 más CZ1 igual a 0. Entonces esta expresión es 0. Esto me queda alfa por 0 y alfa por 0 es 0. ¿Qué demostré? Que este elemento, alfa X1, alfa Y2, alfa Y1 y alfa Z1, también satisface la ecuación del plano. Por ende, puedo asegurar que ese elemento, alfa X1, Y1, Z1, es un elemento del plano. Ya probé que la multiplicación por escalar es cerrada. Ahí tengo que el 0 está, que la suma de dos vectores del plano es un nuevo vector del plano y que la multiplicación de un escalar por un vector del plano es un nuevo vector del plano. Puedo asegurar de esas tres condiciones que pi, o sea, el plano que pasa por el origen, es un subespacio vectorial de R3. ¿Ok? En general, todos los subespacios vectoriales es eso, probar que el 0 está, que si sumas dos elementos del subconjunto, la suma está, y que se multiplica un escalar por un elemento del subconjunto, ese producto sigue perteneciendo al subconjunto. ¿Ok? Fíjense que si el plano no pasa por el origen, entonces no es un subespacio porque el vector nulo no está. Y la primera condición que debes verificar en subespacio es que el vector nulo esté. ¿Ok?
Entonces, igual que hicimos con las rectas que pasan por el origen son subespacios, las rectas que no pasan por el origen no son subespacios, los planos que pasan por el origen son subespacios y los que no pasan por el origen no lo son. Vamos a tener otro ejemplo. Les he hecho ya con este como 5 ejemplos, ¿oyeron? Mosca, que todavía los dos fallos. Intenten hacer ustedes este, por el amor de Dios. Las soluciones del sistema de ecuaciones homogéneo, A por X igual a 0, en el espacio de las matrices de n por 1 es un subespacio vectorial de las matrices de n por 1. Aquí hay que verificar 3 cosas, que el 0 es solución. Nosotros demostramos que el sistema de ecuaciones homogéneos siempre admite por lo menos la solución trivial. Si pones aquí en la X el 0, A por 0 te da el vector nulo, o sea que el 0 es solución. Si tomas 2 soluciones, la suma es solución. ¿Por qué? Porque si tomas X1 que es solución y X2 es solución, si X1 es solución, A por X1 te da 0. Y si X2 es solución, A por X2 te da 0, porque cumplen la ecuación esta, ¿no? Entonces la suma A por X1 más X2 distribuye, esto es A por X1 más A por X2. Como este es 0 y este es 0, te queda 0 más 0, te da el 0. Entonces, intenten hacer ustedes esto. Voy a pausar el video, lo voy a dar para que intenten hacer a ver si por fin captaron la idea. Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Claramente la matriz nula de orden 1 está en S, ya que vimos que si multiplicas la matriz nula por el vector columno de ceros, te da la matriz nula de orden M por 1. Nosotros vimos cuando resolvimos espacios vectoriales, sistemas de ecuaciones, que los sistemas de ecuaciones homogéneos siempre admiten al menos la solución trivial. Por lo tanto, la solución trivial está ahí. El 0 está. Si tomas 2 soluciones, S1 y S2 en S, quiere decir que ambas satisfacen el sistema. A por S1 es 0 y A por S2 es 0. Entonces la suma A por S1 más S2 distribuyes ahí porque las matrices son distributivos. Te da A por S1, A por S1 más A por S2. A por S1 te da 0, A por S2 te da 0 y 0 más 0 da 0. Por lo tanto, la suma también es un conjunto de S. La suma de S1 más S2 está en S. 2 soluciones del sistema, la suma es una solución del sistema homogéneo, ¿ok? Y el último elemento, tomas un escalar y una solución de S. Entonces, A por alfa por S, sacas el alfa, es A alfa por A por S. Como A por S es 0 porque S es solución, te queda alfa por 0 y alfa por 0 te da 0. Por lo tanto, alfa por S también es una solución. Has concluido que entonces el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones homogéneo es un subespacio vectorial del espacio de las matrices de orden n por 1. Eso es importante, eso nos va a servir más adelante para probar espacios generados y esas cosas, ¿ok? Entonces vimos una serie de ejemplos, por eso lo puse en amarillo. El espacio solución del sistema de ecuaciones homogéneos, sistema de ecuaciones lineales homogéneos, A por X igual a 0, es un subespacio vectorial. Por eso se llama, ya no se le llama conjunto solución, sino se le llama espacio solución, para que la gente ya sepa que estamos hablando de un espacio vectorial, ¿ok? Bueno, aquí tenemos ya un subespacio y esto lo voy a dejar para la clase que viene. Entonces, por favor, clave, practicar. ¿Qué es un espacio vectorial? ¿Qué propiedades cumple? ¿Qué es un subespacio vectorial? ¿Cómo se demuestra que algo es subespacio vectorial? ¿Ok? Por favor, practiquen eso. Y les voy a poner unos ejemplos aquí de tarea para que hagan. Para que hagan ustedes de tarea. Por ejemplo, el conjunto S de los XY en R2, tal es que X por Y es igual a 0. Ver si es subespacio, ¿ok? Verificar si es subespacio, voy a poner así, de R2. Esto es verificar si sí o si no. El segundo es igual a los
X, Y, Z de R3 tales que 5X más 3Y más Z es igual a 0. Verificar si eso es espacio de R3. Van a ver si sí o si no. El tercero, el conjunto S de los polinomios de la forma AX cuadrado más BX más C tal que A por B es 0, ver si es subespacio de los polinomios de orden 3. El cuarto, vamos a ponerlo así, pongan los XY en R2, tales que X por Y es menor o igual que 0. Ver si es subespacio de R2. ¿Ok? Entonces, van a verificar estos 4. ¿Ok? Cuáles son y cuáles no son subespacios. Cuando no es subespacio, basta dar un contraejemplo. Es decir, mire, falla la propiedad 1, el 0 no está, por ejemplo. Falla la propiedad 2, la suma de dos vectores de aquí no está. ¿Ok? De esa manera, ¿ok? Cópienlo y háganlo para que lo suban de tarea. Mañana vamos a hacer esto. Al iniciar la clase, voy a compartir pantalla y les voy a poner para que ustedes vayan haciendo. Bueno, gracias por estar ahí conectados al canal. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. Y bueno, déjenme los comentarios ahí si tienen dudas o preguntas. Saludos, pues.